Hola mis amados discípulos, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios y aprovecho este momento para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos con el seminario que yo titulé Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, en la parte 11ª. Una vez más, Dios, a través de su palabra, nos muestra y nos vuelve a mostrar la naturaleza de nuestro Señor y Salvador, Jesús, el postrer Adán. Una de las verdades más reveladoras de las Escrituras es la comparación entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo, el postrer Adán. Ambos fueron hombres, ambos fueron creados o engendrados por Dios. Ambos fueron llamados a representar a Dios sobre la tierra. Sin embargo, sus caminos y sus resultados no podrían ser más opuestos. Por favor, te pido que me acompañes al primer registro bíblico de la palabra de Dios que voy a citar en esta parte, que es de 1 de Corintios, capítulo 15, en el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vamos a desarrollar en este tema dos hombres, Adán y Jesús. Adán fue el primer hombre, cabeza de la humanidad. Jesucristo, el postrer Adán, es la cabeza de una nueva creación. Ambos fueron únicos, ambos nacieron sin pecado, y ambos iniciaron su existencia por la intervención directa de Dios. Pero mientras Adán trajo muerte, Jesús trajo vida. Quisiera hacer una breve radiografía de Adán. Fue el primer hombre, fue creado perfecto sin pecado, era el representante de Dios en la creación y cayó en desobediencia y por lo tanto perdió la conexión espiritual con Dios. Una breve radiografía de nuestro Señor Jesús. Engendrado por Dios, nacido de mujer, recibió el Espíritu de Dios por medio del bautismo de Juan, vivió sin pecado, obedeciendo hasta la muerte, restauró la relación entre Dios y el hombre. Adán, cuando desobedeció el impacto del pecado, perdió el Espíritu de Dios y con él la verdadera vida. Murió espiritualmente, aunque vivió físicamente muchos años más. Ya no podía tener comunión íntima con Dios y así transmitió una humanidad sin el Espíritu de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Juan. En el capítulo 6 leemos el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesucristo, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Desde ese momento, ningún ser humano pudo nacer con el Espíritu de Dios. La perfección original de Adán no pudo heredarse. Todos nacimos en un estado de separación de Dios. Jesucristo vino a restaurar esa conexión perdida. Jesús vino a revertir esa condición. Por su obediencia nos abrió nuevamente el camino a la vida espiritual con Dios. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 5, y comenzando a leer desde el versículo 12, vean la hermosa y tremenda comparación que hace Dios en su palabra. Dice así la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, en el versículo 15, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos,
abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Acá hay un tema muy interesante en el versículo 14, donde dice, el cual es figura del que había de venir. Esa expresión es la relacionada a que Cristo que ya vino. La palabra figura proviene del griego tupos, que significa la marca de un golpe, la impresión en el sentido técnico, el patrón en conformidad con el cual una cosa debe ser hecha. Según el diccionario etimológico de esta palabra griega, obtenemos el vocablo castellano tipo, que significa señal que deja el golpe o la impresión, molde o modelo. Dicho de otra manera, Adán era figura, el molde, el modelo de aquel que ya vino y nos redimió. Es decir, que Adán y Cristo eran del mismo tipo, de la misma especie, de la misma madera que la nuestra. Ambos eran seres humanos. Es increíble ver cómo una y otra vez Dios nos muestra con absoluta certeza y claridad la condición humana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Observen, la transgresión de un hombre, ¿quién fue? Adán. La gracia de un hombre, ¿quién fue? Jesús. La muerte entró por un hombre, Adán, y la vida eterna vino de la mano de otro hombre, Jesucristo. Romanos, capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es maravilloso la palabra de Dios. Cada palabra, cada contexto, cada texto nos muestra con claridad la condición humana de nuestro Señor y Salvador. ¿De dónde sacamos todas estas doctrinas contrarias a la doctrina verdadera de la palabra de Dios? Tenemos que reflexionar, dejar que la palabra de Dios nos lleve a Dios, no los dogmas, no las doctrinas de hombres, no los mandamientos de hombres. La palabra de Dios. Romanos, por favor, capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, el culpable, digamos así, nosotros somos descendientes de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, el favor divino inmerecido, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús fue hombre como nosotros, pero a diferencia de Adán, él no desobedeció, él no pecó, él fue obediente y obediente hasta la muerte. En su fidelidad a Dios, restauró lo que Adán había perdido. Nos habilitó para recibir nuevamente el Espíritu de Dios y con él la vida eterna. Voy a aprovechar este momento para compartirles algo que está en mi corazón. Quiero que imagines a la humanidad como una ciudad aislada por un gran abismo. Adán, al pecar, quebró el único puente que nos unía con Dios. Desde entonces, nadie podía cruzar. Muchos intentaron construir su propio puente por medio de la religión, la filosofía, obras, leyes, pero todos quedaron cortos. Jesús
no solo reconstruyó el puente, Él mismo se convirtió en el puente. A través de su obediencia, de su vida, de su muerte y de su resurrección, abrió un nuevo y viviente camino hacia Dios. Ahora, todo el que crea en Él puede cruzar, no porque sea fuerte, sabio o justo, sino porque el puente es firme, verdadero y eterno. Es enorme el paralelismo que hace Dios en su palabra con dos hombres, dos resultados. Adán, en su desobediencia, trajo muerte y separación. Jesús, en su obediencia, trajo vida y reconciliación. La transgresión de un hombre, Adán, nos llevó a la condenación. La obediencia de un hombre, Jesús, nos justificó. Romanos 5 lo afirma de manera ineludible. El énfasis repetido en la palabra hombre, como nosotros lo acabamos de leer, deja claro que ni el que pecó era Dios, ni el que redimió lo fue. Ambos eran hombres, pero con elecciones distintas. Jesús manifestó, fue la imagen de nuestro Padre Celestial. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan. En el capítulo 14 leemos el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús era hombre, pero al vivir conforme a la palabra, reflejaba perfectamente a Dios. Su vida fue una encarnación viviente de la voluntad del Padre, no porque fuera Dios, sino porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros también podemos ser. La urgencia de volver a la palabra, un llamado a volver a la fe que procede de la doctrina correcta de la palabra de Dios. No importa cuán aceptado sea una creencia, si no tiene sustento en la palabra de Dios. La Biblia, y no la tradición, ni la mayoría, debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Muchas ideas sin fundamento bíblico han reemplazado tristemente la fe original de Jesús y sus apóstoles. Hoy, más que nunca, necesitamos regresar a la palabra de Dios correctamente dividida, no para repetir dogmas, sino para buscar la verdad, no para aceptar misterios impuestos, sino para escudriñar las Escrituras y hallar el conocimiento que Dios dejó disponible para todos. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es poderosa, comprensible para cualquier persona con corazón humilde y sed de la verdad. Dios se dio a conocer sin oscuridades ni enigmas. Él es luz y su palabra también lo es. Jesús vino en carne, plenamente humano. Primera de Juan, capítulo 4, y comenzando a leer el versículo 1, dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Jesucristo no se convirtió en carne, sino que vino en carne,
como un ser humano completo, como lo hemos desarrollado a lo largo de todo este seminario. Fue concebido en el útero de María por la voluntad y el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero nació de María. Era un ser humano completo. Rechazar esta verdad es rechazar el testimonio de Dios. Jesús no es Dios el Hijo. Jesús es el Mesías enviado por Dios, el Hijo de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 9 declara que para ser salvos debemos confesar a Jesús como Señor y creer que Dios lo resucitó de los muertos. Él murió completamente como cualquier ser humano y no se resucitó a sí mismo. Dios lo levantó de entre los muertos. Los apóstoles jamás enseñaron una doctrina trinitaria. Los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, no usaron lenguaje trinitario. Para ellos, Dios es el Padre y Jesús es su Hijo. Dios no es tres personas, sino un solo ser, un solo quien. Lo que no está en las Escrituras no debe enseñarse como doctrina. El Antiguo Testamento es estrictamente monoteísta. Por lo tanto, si la palabra de Dios es la revelación de Dios, Él no se puede contradecir a sí mismo. La fe hebrea siempre enseñó que Dios es uno solo. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio en el capítulo 6 y comenzando a leer desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios correctamente dividida revela a Jesús como un hombre, el Mesías prometido. Desde Génesis 3, versículo 15, Dios prometió levantar una simiente humana. Jesús fue ese hijo nacido de mujer, descendiente de David y profetizado en muchas escrituras. Vamos a ver alguna de ellas. Deuteronomio, por favor, capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Quisiera que vuelvan a escuchar esta expresión de este registro bíblico que fue escrito en el libro de Deuteronomio. Escuchen. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. ¿Qué está diciendo esta palabra? ¿A quién le está hablando? A Moisés. Dice, profeta del medio de sus hermanos como tú, Moisés, levantaré. O sea, ese Mesías prometido iba a ser de tu condición, de tu mismo tipo, de tu misma naturaleza. Juan, por favor, capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí tienen la confirmación de lo que acabo de leer con respecto a la profecía de Deuteronomio. Hechos, por favor, capítulo 3, comenzando a leer el versículo 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hechos 3:26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Qué maravilloso que es escudriñar la palabra. Qué maravilloso es descubrir la verdad, la naturaleza de nuestro Señor y Salvador. Isaías, por favor, capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Estamos hablando árbol genealógico. Jesucristo descendía del tronco de Isaí, que era el padre del rey David. Miqueas, por favor, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, el postrer Adán, plenamente humano, obediente a Dios, nuestro representante, y quien restauró lo que Adán había perdido. La verdad no depende de cuántos la crean. Si decimos que la Biblia es nuestra única autoridad, debemos aceptar todo lo que ella dice y rechazar lo que la palabra de Dios no dice. Acompáñenme, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo declarado ni nada de lo predicho en la Escritura es de interpretación privada. Estudiemos sin preconceptos, permitiendo que la Escritura nos enseñe quién es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, hombre como nosotros, enviado y levantado por Dios para ser nuestro Salvador y Rey del reino venidero. Por último, chicos, para terminar esta enseñanza, que una vez más, por medio de la palabra de Dios correctamente dividida, nos muestra la verdadera cara y la verdadera naturaleza de nuestro Señor y Salvador. Esta hermosa parábola yo la titulé El jardín rescatado. Había una vez un hermoso jardín plantado por un gran rey. El primer jardinero lo allanó al desobedecer las simples instrucciones del rey. Ese jardín, antes lleno de vida, se llenó de maleza, espinas y muerte. Durante siglos los hombres intentaron restaurarlo, pero sin éxito. Un día el rey envió a su hijo, quien conocía perfectamente el diseño original. Él entró al jardín, removió la maleza, preparó la tierra, plantó nuevas semillas y regó con su propia sangre. Poco a poco el jardín comenzó a florecer de nuevo. Hoy ese jardín está abierto, esperando a quienes quieran cultivar con el Hijo. Pero no basta con admirarlo desde lejos. Es necesario entrar, tomar herramientas y trabajar junto a Él. Hoy Dios te llama a ser parte de esa nueva creación en Cristo, a dejar atrás la herencia del primer Adán, muerte, pecado, confusión, y abrazar la vida del postrer Adán, obediencia, verdad y comunión con Dios. No estás llamado a ser un simple espectador. Estás llamado a representar a Dios en la tierra como Jesús lo hizo, a vivir en obediencia con el Espíritu de Dios en ti, a enseñar la palabra, a sanar, a restaurar, a dar testimonio. Jesús no fue Dios disfrazado de hombre.
Jesús fue el Hijo de Dios, verdadero hombre, para mostrar lo que tú también puedes ser por medio de él. Hoy el puente está delante de ti. Te invito a que lo cruces, a que lo vivas. Florece, sé, conviértete en la astilla de ese mismo palo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.